De Santibáñez, le agradecemos muchísimo que participe de nuestras conferencias. De Santibáñez es secretario general del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y Global Fellow del Wilson Center de Washington. Es además profesor de la Universidad Austral en la Maestría de Políticas Públicas. Publica permanentemente en el exterior y en la Argentina artículos vinculados a su especialidad, y es además autor de 2 libros realmente muy apasionantes en materia de política exterior. Uno de ellos es La Argentina y el Mundo, claves para una integración exitosa, y La rebelión de las naciones, crisis del liberalismo y auge del conservatismo popular. Así que, Francisco, muchísimas gracias, te escuchamos, y a la gente que está conectada con nosotros, les quiero decir que ustedes tienen la opción chat para que luego, después de la conferencia de Francisco, puedan hacerle llegar preguntas. Francisco, te escuchamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que tengo el honor de estar con ustedes. Y voy a retomar algunos de los temas que ya había mencionado hace un par de años atrás, que afectan a la política internacional y, por supuesto, también relacionados con la crisis del coronavirus, ¿no? Y lo primero que me gustaría decir es que este es un tema que hay que tomarlo con mucha humildad. Hay muchos médicos en la audiencia y saben bien que las consecuencias políticas y económicas que tenga el coronavirus dependen también de la evolución del virus, y esto es algo que no controlamos totalmente. Pero primero, ¿qué es lo que venía pasando en el mundo antes de esta crisis? Y lo que venía pasando en el mundo, en mi opinión, era el surgimiento de un nuevo movimiento político, el que yo denomino conservadurismo popular, que básicamente seguía la agenda tradicional del conservadurismo, la defensa del modelo tradicional de familia, la religión, el nacionalismo, pero que le agregó elementos nuevos. La falta de moderación es uno lo ve con Trump, Bolsonaro, el lenguaje que utilizan, la violencia retórica es una novedad dentro de lo que es la tradición conservadora, y el punto más importante era el antielitismo, ¿no? Estos eran líderes conservadores que cuestionaban a las élites gobernantes de los distintos países porque consideraban que se habían alejado de las poblaciones, que ya no representaban los intereses y los valores del resto de la población. Y esto es un fenómeno global. Trump es un ejemplo, pero Brexit y Boris Johnson luego son otro, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, Netanyahu en Israel, Putin en Rusia, Modi en India, ciertos elementos inclusive de Xi en China tienen que ver claramente con este movimiento político, que lo que muestra que el gran descontento social con las élites se canalizó por derecha y no por izquierda, ¿no? Porque recordemos que los intentos desde la izquierda de canalizar este malestar fracasaron electoralmente. Los casos más claros son los de Corbyn, el Partido Laborista británico, y Sanders perdiendo la interna en el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y después apareció el coronavirus, y ahí yo creo que las consecuencias políticas del coronavirus van a tener mucho que ver con qué tipo de narrativa se termine imponiendo. Hay una narrativa posible, que la define como una narrativa liberal, que básicamente lo que dice que muchos de los costos que están sufriendo las sociedades del mundo se deben a la presencia de este nuevo tipo de líderes. Esto es lo que leemos en New York Times, Financial Times, la idea de que Brasil con Bolsonaro o Estados Unidos con Trump pagaron un costo excesivo debido al nacionalismo de estos líderes que no buscaron la colaboración internacional, que no escucharon a los expertos. Recordemos que estos son líderes que buscan una democracia más directa, que respetan menos las instituciones tradicionales, que desconfían más de los expertos y que buscan una relación directa entre ellos y la población.
Y la solución, si se impone esta narrativa, sería volver en parte al mundo de los 90, de los 2000, que fue lo que se llamó el orden liberal, ¿no? Que yo creo que se basaba en tres grandes pilares, que eran la promoción de la democracia liberal, tener instituciones internacionales fuertes con cierto grado de autonomía, como las Naciones Unidas, la Unión Europea, y la defensa de la globalización, del libre mercado y del libre comercio. Pero también hay una segunda narrativa, que es la narrativa conservadora popular, si la queremos definir de esa manera, que tiene un entendimiento diferente de lo que ha pasado. Ellos sostienen que esta crisis en parte es consecuencia de el proceso de internacionalización, ¿no? La idea de que los países no pudieron acudir a suministros como los respiradores, distintos elementos que eran necesarios para combatir la pandemia, porque dependían de cadenas globales de valor que estaban muy alejadas de sus fronteras. Por ejemplo, dependían de insumos de China a los que no tenían acceso debido a la globalización. Y detrás de esta crítica también está la idea racional o irracional de que la migración, el movimiento de personas es algo que difundió el virus alrededor del mundo y que hay que poner un límite a los movimientos migratorios. ¿Cuáles las señales que hemos recibido hasta ahora? Me parecen indicar que es la segunda de las narrativas la que está ganando peso. Y hay algunos ejemplos, ¿no? Japón, esto pasó desapercibido, pero Japón anunció una serie de beneficios económicos a sus empresas para que dejen de producir en China y vuelvan a su país. Inclusive uno de los pocos defensores del orden liberal que quedaban, que es Macron, presidente de Francia, cambió también su lenguaje llamando una mayor autonomía nacional en ciertos temas estratégicos relacionados con a la economía y una búsqueda de distanciarse de China, ¿no? Y entonces yo creo que lo que está mostrando esto es que algunas tendencias que ya existían están ganando fuerza. No hay un gran cambio en el sistema mundial, ni en lo económico ni en lo político, pero sí se acentúan ciertas tendencias. ¿Cuáles son estas tendencias? En primer lugar, el nacionalismo. Uno ve las encuestas en distintos países y aumenta el nacionalismo. En Estados Unidos el rechazo hacia China aumentó muy fuerte. En Italia el rechazo a la Unión Europea aumentó muy fuerte. Esta es una tendencia que ya veníamos observando y que ahora está ganando fuerza. La retórica de líderes como Trump, pero también líderes en China, es mucha más confrontativa. Otra tendencia que está ganando fuerza me parece que es el debilitamiento de las instituciones internacionales. Esto ya venía sucediendo porque los conservadores populares, al ser nacionalistas, desconfían de estos organismos porque no quieren cederles soberanía, no quieren cederles poder, influencia, y desconfían también de sus élites, de sus burocracias, porque las consideran que son demasiado progresistas. Y hoy estamos viendo un ejemplo nuevo de este debilitamiento, que es la salida de Estados Unidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, porque la acusa de estar cooptada en gran medida por China y de no cumplir con su función, especialmente al principio de la pandemia, en donde aparentemente se habría ocultado información de los casos, y la OMS, según algunos funcionarios de Estados Unidos, habría sido cómplice de este proceso. Y acá vemos un segundo fenómeno que vamos a mencionar después, que es la rivalidad entre China y Estados Unidos, ¿no? Que es otro factor que puede transformar a las instituciones internacionales en meros espacios en donde las dos grandes potencias mundiales disputan influencia. Y como parte de este debilitamiento de las instituciones internacionales, una gran pregunta es qué va a pasar con la Unión Europea, ¿no? Al inicio de la pandemia parecía uno de los grandes perdedores de la crisis. Muchos países se sentían abandonados por la Unión Europea por la falta de ayuda. El caso emblemático es Italia, donde está creciendo la extrema derecha. Pero después Francia y Alemania se pusieron de acuerdo para ofrecer un paquete de asistencia económica financiada por los países ricos, muy ambiciosa, como un intento para consolidar a la Unión Europea. Pero la Unión Europea también va a ser víctima, yo creo,
de un sistema internacional que es un nuevo sistema internacional, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín se consolidó la hegemonía de Estados Unidos, el orden liberal, y hoy lo que sucede es que hay otra gran potencia que empieza a competir con Estados Unidos, y esto ya está quedando muy claro, que la relación entre China y Estados Unidos va a ser una relación de competencia estratégica más de una alianza, ¿no? En Washington ya desde la presidencia de Obama había habido un cambio. Obama, recordemos, empezó a trasladar recursos militares de Europa y de Medio Oriente hacia Asia para contener el crecimiento de China. Propuso un tratado de libre comercio con los socios de China, los vecinos de China, pero que excluía a China también como parte de estrategia. Y de una manera diferente, más agresiva, Trump lo que hace es llevar adelante una estrategia que tiene un alto grado de consenso en Washington, tanto entre las élites como en la población, ¿no? Si gana Biden, de los demócratas, eso no va a cambiar. La estrategia de Estados Unidos hoy sí va a seguir siendo la de contener el crecimiento de China. En definitiva, yo creo que lo que está pasando es, hay una transición en el orden internacional, de un orden internacional con una gran potencia a un orden internacional con dos grandes potencias, en donde el orden liberal con los tres pilares que mencioné se está desdibujando y surge esta competencia entre dos grandes poderes. Esto va a tener consecuencias también económicas. Una pregunta abierta como la de la Unión Europea es qué va a pasar con la globalización. Muchos piensan que es el fin de la globalización, yo no creo que ese sea el caso. Probablemente sea una nueva etapa de la globalización que va a tener sus características. El comercio de manufacturas de insumos ya venía declinando como porcentaje de la economía mundial después de la crisis del 2008. Ahora hay ciertas áreas de la industria que por cuestiones estratégicas se van a levantar más murallas, va a haber mayor proteccionismo, especialmente todo lo que tiene que ver con la tecnología, el 5G, inteligencia artificial, cuestiones relacionadas con la salud. Especialmente las dos grandes potencias van a buscar que haya la menor conexión posible con el exterior y especialmente con sus rivales. Pero otra característica de esta nueva etapa de la globalización creo que va a haber menos movimiento de personas debido al mayor nacionalismo, esto ya lo estamos viendo. Pero por otra parte quizás haya mayor intercambio de servicios, ¿no? Gracias a la economía digital hoy es más fácil intercambiar información, intercambiar data, y yo creo que ese es un fenómeno que no se va a detener, va a ganar fuerza. El peor de los escenarios posibles en términos de la globalización, creo que es que el mundo se divida en dos grandes bloques, por un lado los países cercanos a China, por el otro los países cercanos a Estados Unidos, y que dentro de esos bloques haya relativamente un alto nivel de intercambio de bienes, servicios, capitales, y no de personas, porque eso no creo que pase, pero que entre estos dos bloques haya cada vez menos comunicación. Un costo enorme para la comunidad internacional en términos de reducción del comercio y de bienestar de la población en general. O sea, creo que ese es uno de los grandes peligros. Para finalizar, ¿cómo esto nos afecta a nosotros, a los argentinos, ¿no? Pensando en el largo plazo, no solo a Argentina, sino a los países medios, países que tienen cierto grado de influencia en el sistema, porque tienen cierto poder económico y político, y que ven afectados sus intereses debido a este nuevo escenario internacional. Y ahí yo creo que deberíamos tener ciertas prioridades. La más importante es la defensa del multilateralismo. Creo que esto es un tema clave. El multilateralismo es la coordinación del accionar de los estados para alcanzar un objetivo común. Que el orden liberal que conocimos ya no exista más no significa que el mundo no puede ser regido por reglas de juego claras y estables, reglas que benefician principalmente a los países medios y pequeños. Entonces debemos impulsar con otros países medios, quizás en una coalición diplomática, un multilateralismo que va a ser diferente al
multilateralismo que conocimos en el pasado. Como ya decía, las instituciones internacionales han perdido peso, influencia, atractivo. Las que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial no van a desaparecer, pero tienen que surgir nuevos foros e instituciones que reflejen mejor la nueva etapa histórica que estamos viviendo. Yo creo que hay un foro que es muy importante, es el G20, porque no le demanda a los estados que sean autonomía, no tiene una burocracia central fuerte, eso significa que el rechazo de los líderes conservadores populares que despierta la OME, la OMC o las Naciones Unidas. Y es un foro que nos incluye a nosotros, ¿no? Este es un tema importante. Argentina tiene que buscar foros y promover foros que nos tengan nosotros como miembros, y el G20 claramente es uno de estos foros. En definitiva, es un foro que tiene más que ver, al ser un lugar de encuentro entre líderes y no una institución con mucha autonomía, con lo que fue un periodo histórico que probablemente la nueva etapa tenga ciertas similitudes, que fue el Concierto de Europa. El Concierto de Europa tuvo lugar aproximadamente entre la caída de Napoleón y la Primera Guerra Mundial, y fue un orden internacional conservador, realista, en donde no hubo grandes conflictos entre potencias, de hecho no hubo ninguna guerra. Eso trajo estabilidad, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Un modelo como este, y es que la agenda internacional hoy es mucho más compleja, hay temas como el medio ambiente, como salud, como coordinar políticas monetarias y fiscales para que no se produzca una nueva crisis económica, evitar el proteccionismo, que requieren de una arquitectura institucional más compleja que la que tuvo lugar en lo que se llamó el Concierto de Europa. Pero yo creo que ahí, en ese periodo histórico, hay ciertas claves sobre lo que puede pasar en el mundo en los próximos años. Otro tema fundamental para mí es la relación con Brasil, la relación estratégica. Hoy está cuestionada porque hay diferencias ideológicas muy fuertes entre los gobiernos de los dos países. Esto es malo, la política exterior no regida por la ideología de los gobiernos de turno, sino por los intereses nacionales a largo plazo. Eso trae estabilidad a las relaciones, la fortalece. Y en un mundo donde hay disputas entre dos potencias, en donde estas dos potencias no van a ir a una guerra porque hay armas nucleares, como sucedió en la Guerra Fría, eso sería prácticamente suicida, van a tratar de resolver sus disputas en otros ámbitos y militarmente a través de otros actores, entre actores aliados. Y algo que hay que evitar es que Europa o América del Sur se transformen en uno de estos escenarios, ¿no? Porque eso trasladaría las disputas a nuestra región, que gracias en parte a la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, ha sido una región de paz y estabilidad en las últimas décadas, que es uno de los grandes logros de ambos países. Entonces yo creo que ese es otro objetivo, más allá de las diferencias ideológicas, fortalecer la relación con Brasil, tanto a nivel de estados como de la sociedad civil. Y mi último punto es que todo esto va a ser posible en la medida que tengamos como sociedad un pensamiento estratégico de largo plazo, ¿no? Argentina, yo creo, debido a las crisis llevó a mucha inestabilidad, a que nuestros dirigentes se especialicen en resolver situaciones de crisis, de emergencia, y que muchos se olviden de que una de sus funciones también es pensar estratégicamente. Eso ha llevado a que no tengamos una estrategia clara de largo plazo, ni en lo político ni en lo económico, que cambien de gobierno en gobierno, y que las instituciones necesarias para llevar esa estrategia, para que esa estrategia tenga éxito, se hayan debilitado, ¿no? Tanto en el Estado como en las Fuerzas Armadas, la alta burocracia estatal, la educación pública, como en la sociedad civil. Las empresas argentinas son muy débiles, si uno las compara con Chile y Brasil inclusive, tenemos pocas empresas grandes, facturan poco, y eso nos priva de un elemento central para una estrategia de inserción internacional. Y los centros de pensamiento estratégico, publicaciones, universidades, think tank, yo creo que también hay que fortalecer su rol, que los pensadores tengan un rol más activo, más positivo, y que tengan relación con los líderes políticos, económicos, para que puedan influir también en las políticas públicas
y desarrollar esta estrategia de largo plazo y la visión del país que creo que también todavía nos falta. Así que bueno, esas son algunas ideas, quizás para abrir el debate o las preguntas que tengan de cómo veo la evolución del mundo post-pandemia. Santibáñez, muchísimas gracias. Y ya le hago llegar la primera pregunta, que creo que de alguna manera usted la contestó en su charla. Y la pregunta es si hay algún peligro de confrontación armada entre los Estados Unidos y China, y cómo la pandemia y lo que usted describe impacta en el desarrollo de la industria armamentista militar. Sí, yo creo, lo que dije en mi presentación era que era muy difícil que se produzca un enfrentamiento directo por la existencia de las armas nucleares. Lo que sí puede suceder, y hay muchos casos en la historia, es que se produzcan escaramuzas, ¿no? Conflictos que no son queridos por ninguna de las dos potencias, pero hay un accidente, por ejemplo, en el mar de la China, se hunde un pesquero o un buque de guerra chino, eso genera desconfianza, reacciona China y se produce un enfrentamiento. Yo creo que rápidamente ese enfrentamiento sería acotado o a una región geográfica, a un bajo grado de intensidad militar, una lógica parecida al conflicto. En los 60, porque los líderes sabrían que el costo de llevar el enfrentamiento a una intensidad muy alta sería sumamente peligroso. De vuelta, lo que sí puede pasar es que se produzcan conflictos en otras regiones, como pasó en la Guerra Fría, con países aliados de Estados Unidos atacando a países apoyados por China y viceversa, inclusive mayor conflictividad dentro de los estados. Hay un ejemplo que no involucra a China y Estados Unidos, pero Yemen, por ejemplo, está siendo destruida hoy en un conflicto civil, y en parte es porque hay dos padrinos políticos que apoyan a distintos bandos, ¿no? Irán por un lado, Arabia Saudita por el otro, que han llevado a que los países débiles, carentes de poder, sean víctimas, estos espacios vacíos de poder sean ocupados por la conflictividad entre potencias regionales o globales. Así que ese es un peligro, yo creo, cierto, y que países como Argentina tienen que mostrar un cierto grado de autonomía y poder para evitar que se traslade este tipo de... A nivel mundial sigue aumentando, la industria militar se beneficia de eso. Hay una pregunta que va a pasar en Europa, si Europa va a ser una mayor unidad, surjan empresas transnacionales a nivel europeo, o no, o que se vuelva un modelo donde la búsqueda de autonomía estratégica, como en el caso de Francia, lleve a que la industria militar sea 100% local, y por supuesto una transformación de esta industria por las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial va a tener un rol muy importante. La pregunta muchos se hacen hoy en día si vale la pena invertir fortunas en portaaviones y instrumentos de guerra muy sofisticados, pero que son de otra época, y ahora los conflictos se van a trasladar al mundo cibernético e incluso al espacio, ¿no? Así que ese es otro debate que está abierto en los centros de poder mundial. Francisco, ¿hay posibilidades, me preguntan acá, de que Estados Unidos reflote el ALCA? Y tendría lógica, ¿no? El tema que hay una decisión política que tiene que tomar Estados Unidos es que llevar adelante un enfrentamiento estratégico con China va a requerir muchas concesiones. China, por ejemplo, está llevando adelante el cinturón de la seda, ¿no? Todo este proyecto de infraestructura en varios países que es costosísimo y que en parte busca ganar aliados. Algo parecido a lo que fue el Plan Marshall después de la Segunda Guerra por parte de Estados Unidos. Y Estados Unidos va a tener que hacer algo parecido, tanto en términos de proyectos de infraestructura en países aliados, como en acuerdos comerciales donde Estados Unidos va a tener que ceder cierta parte de sus intereses para que se pueda
puedan llegar a buen puerto, ¿no? Y esto involucra a ALCA, porque para Estados Unidos, América del Sur es una región clave estratégicamente en el conflicto con China, porque Argentina y Brasil, recordemos, tienen más relaciones económicas con China que con Estados Unidos, al menos en lo comercial, debido a la compatibilidad. Son países que están relativamente alejados de Estados Unidos, con lo cual tienen cierta libertad de movimiento en términos diplomáticos. Y yo sí creo que somos países que cada vez van a ganar mayor peso estratégico para Estados Unidos nos va a prestar más atención, pero para que ese tipo de alianzas sean sostenibles en el tiempo, Estados Unidos va a tener que hacer ciertos sacrificios, lo cual significa o subir impuestos, cosa que los republicanos no quieren, o derivar gasto social, que los demócratas, por ejemplo, querrían destinarlo a las cuestiones de política exterior, ¿no? A diplomacia pública y proyectos de infraestructura. Así que de esto va a depender mucho del debate que tenga lugar dentro de Estados Unidos en los próximos años. De Santibáñez, acá hay una pregunta que es, ¿Argentina está preparada o se está preparando estratégicamente para dar respuesta a este nuevo mundo que usted está señalando? Ahí no te escucho, Clara. Sí, la pregunta es, ¿me escucha ahora? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿No? A ver. Ahora sí, Clara. Ahora sí. Bueno, si Argentina se está preparando estratégicamente para enfrentar a este nuevo mundo que usted está diseñando, ¿y por qué no hay condenas a las violaciones de derechos humanos, preguntan acá, que están sucediendo en Nicaragua y Venezuela? Sí, yo creo que estamos en una etapa histórica en donde lamentablemente muchos temas relacionados con los derechos humanos van a perder peso o inclusive van a ser instrumentalizados para disputas de otro tipo, ¿no? Con lo cual ya no se escucha, por ejemplo, condenas a la violación de derechos humanos en China, que era un tema en los 90, no sé si se acuerdan, pero muy importante, y eso refleja el equilibrio de poder, ¿no? Los costos de condenar a China son muy altos, entonces los países ya no lo quieren hacer. Así que yo creo que en esta etapa de la evolución del sistema internacional, la agenda de derechos humanos va a perder peso, o inclusive lo que es peor, va a ser utilizada para otros fines. Y respecto a Argentina, yo creo que no puede haber una estrategia a largo plazo si no hay un mínimo grado, primero de pensamiento estratégico y después de consensos entre los líderes, ¿no? La clase dirigente. No solo la política, sino la económica y la intelectual. Y de vuelta, yo creo que somos un país que ha habido tantas crisis como la actual, que hemos perdido conciencia de la importancia del pensamiento estratégico. Hemos visto debilitadas las instituciones que tienen que llevar adelante este pensamiento. Y la solución a eso es un cambio muy importante de conciencia que tenemos que tomar todos los argentinos respecto a la importancia que tienen estos temas. Y este es un mundo más complejo, como decía, más inestable, lo cual significa que tenemos mucho menos margen para cometer errores que en el pasado. No podemos seguir cometiendo los errores de las últimas décadas, porque eso en este mundo que se viene va a ser mucho más costoso. Otra pregunta, si las empresas, grandes empresas, empiezan a salir de China, usted lo mencionó en el caso Macron, ¿cuál sería en el futuro la proyección internacional de China? Y también, ¿cómo observa usted la relación hoy con lo que está pasando en Hong Kong? Bueno, ahí el tema económico de China es muy interesante, lo que se anunció hace poco. Tiene más que ver con el sector financiero que con el industrial. Y es la creación de una criptomoneda que buscaría rivalizar con el dólar, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene Estados Unidos es que el dólar es la moneda de reserva internacional y es el medio de pago que más se utiliza, ¿no? Y eso le da un enorme poder a Estados Unidos, en primer lugar porque puede emitir libremente y siempre va a haber demanda para los bonos, por ejemplo, que emite el Tesoro, y eso tiene ventajas muy claras.
y por otro lado, porque a través de las sanciones que Estados Unidos puede imponer a individuos o a estados que utilizan el dólar, el sistema financiero americano, les da una herramienta de influencia muy, muy sensible en el sistema internacional. Bueno, China ahora con esta nueva criptomoneda da la impresión que busca ganar terreno en ese aspecto, ¿no? Que generar un sistema financiero paralelo al de Estados Unidos, y eso yo creo que va a tener muchas consecuencias. Y lo relacionado con Hong Kong, hay distintas miradas, yo no soy un especialista, pero es muy difícil que China no acelere en este proceso de rivalidad con Estados Unidos, afiance un mayor grado de control sobre Hong Kong, ¿no? Así que quizás esta sea una excusa para tener más influencia de la que tenía en Hong Kong. Por supuesto, esto tiene un costo. Hong Kong tiene una serie de ventajas respecto a China en términos de tratados comerciales y económicos con las potencias occidentales. La autonomía en ciertos temas judiciales le da mayor estabilidad y más atractivo para las inversiones. Pero este es un mundo que entre eficiencia económica y seguridad nacional se prioriza la seguridad nacional, ¿no? Entonces yo creo que las autoridades chinas están actuando en esa línea. Francisco, en este momento y en la post-pandemia, ¿usted cree que van a surgir nuevos liderazgos, o en todo caso, qué liderazgos actuales van a salir fortalecidos y cuáles debilitados? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Si se sigue afianzando el conservadurismo popular, va a seguir esta tendencia de líderes como Trump, Bolsonaro o Boris Johnson, y si triunfa la narrativa liberal, surgirá una nueva camada de líderes distinta a la que conocimos. Da la impresión que se están afianzando estos líderes. Incluso yo creo que las manifestaciones en Estados Unidos van a ayudarlo mucho a Trump para las elecciones. Una fuerza política muy potente es el temor a la anarquía en una sociedad. Y eso ayuda a la derecha, si uno quiere simplificar el tema de esa manera. No nos olvidemos que en los 60, los disturbios callejeros de los 60 le permitió a Nixon ganar 2 veces las elecciones, y después del Mayo francés, conservadores franceses durante 12 años. O sea, yo creo que es un fenómeno en Estados Unidos y en otros países que va a tender a ayudar a los conservadores populares. Francisco Santibáñez, muchísimas gracias por esta conferencia. Y presidente. Bueno, muchas gracias por la presentación, Francisco, ha sido un gran honor, gracias por la conducción. Bueno, damos por